Señor les bendiga, muy buenos días, hermanos. Sí, vamos a pasar a lo que es nuestro mensaje de esta mañana. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie para la oración. Después de esto, pues vamos a tener lo que es nuestra lectura, donde se va a basar el sermón de esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque has sido bueno para con nosotros, porque hemos podido terminar una semana y podemos iniciar esta, Padre. Te agradecemos por tu misericordia y por tus bendiciones. De igual manera, Padre, te agradecemos por tu palabra, porque podemos aprender de ella. Podemos, Padre, guiarnos sabiendo qué es lo que tú buscas de nosotros. Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos para que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, para poder entender el mensaje, para poder comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que nos falta aún perfeccionar, Padre, en lo que es nuestro andar en tus caminos. Te pido, Padre, por tu iglesia, para que podamos tener un corazón sensible a lo que tú quieres decirnos. Padre, te pido por esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, la lectura o lo que es el sermón de esta mañana se va a basar en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Vamos a continuar con lo que es el tema, el pueblo de Dios, ¿sí? Y para eso vamos a tener que ver lo que Dios hace o lo que Dios va a pedir a este pueblo. Deuteronomio dice así en el capítulo 7, versículo 6 al versículo 11. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, y de la mano del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y que no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El pueblo santo, ¿sí? Así es como se titula el mensaje de esta mañana, el pueblo santo como tal. Dios acaba de escoger a Israel. La semana pasada vimos cómo es que la nación nace de una promesa. Si ustedes recuerdan, Dios habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, aléjate de tus parientes, ve a la tierra que yo te mando. Y vemos que Abraham, ¿qué hace? Presta atención a la voz de Dios y actúa, va de camino. Toma a su mujer, le acompaña a su sobrino Lot y entonces empiezan a andar por una tierra como peregrinos, como extranjeros. Y pensando en extranjeros, hermanos, hoy en día el mexicano realmente resaltamos el hecho de ser mexicanos. Y cuando vemos nuestra historia, hermanos, no sé, aquellos que recuerdan la historia, tenemos que ver ciertas culturas que habían en México, o lo que hoy en día es México, ¿sí? Vemos historias o la historia del pueblo maya, vemos la historia del pueblo azteca, cómo es que era el poderío en aquellos tiempos. Y hace 3 días más o menos, estaba recapitulando y pensando, pues yo no soy azteca. Déjenme decirle que yo soy del norte. Y los aztecas estaban para el centro. Como mexicano, yo no pensaría estudiar a una nación, a un pueblo
que realmente no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy mexicano, del estado de Chihuahua. Entonces el pueblo azteca, pueblo sometido, queda hacia el centro. Mis raíces no están en el centro. Y pensaba en esta situación, ¿por qué tengo que estar estudiando ya que salí de la escuela? ¿Por qué estudio tanto estos pueblos que están tan alejados de mí? Yo vengo a ser un extraño hacia estos pueblos, extranjero para ellos. Pero la realidad es que este es el fundamento de mi país, México, Estados Unidos mexicanos. Nuestro fundamento histórico se basa en las culturas centrales de este país, así como en la conquista de un país extranjero. Y entonces es donde está mi relación con estas culturas. Pensando en la historia de mi país, puedo ver la historia de la nación de Dios. Dios habló a Abraham de una promesa, un hijo que le nacería, la bendición a las naciones, una nación que vendría de él. Vamos a ver que durante 400 años el linaje de Abraham va a ser esclavo, servidumbre en Egipto. Y hay que entender, no es una nación como tal todavía. O sea, tenemos alrededor de 400 personas quienes entran, sí, aproximadamente a Egipto. 400 personas hoy en día ya no es ni una comunidad. Una colonia en Juárez está mucho más poblada que esta cantidad de gente. Así que esta es la realidad. Dios va a cumplir su promesa, pero Él va a pedir algo hacia este pueblo, hacia esta nación. Tienes que ser un pueblo santo. Y así es como inicia estos versículos. Lo primero a notar o lo que primero que tenemos que ver es que va a ser escogido, va a ser un pueblo especial para Dios, diferente a todas las naciones, diferente a todos los pueblos. Va a ser único para Dios, un pueblo dedicado a Dios. Y esto es algo espectacular, porque hasta entonces, hermanos, las diferentes naciones van a tener adorando a diferentes dioses. Para los tiempos de Abraham, hermanos, el nombre de Dios era conocido en algún sentido, pero no había un pueblo, una nación que se dedicara a adorarle a él. ¿Cómo sabemos esto? Porque Job es de los tiempos de Abraham. Y Job conoce al Dios de los cielos. Sus amigos de diferentes naciones, regiones, conocen al Dios de los cielos. Entonces, para los tiempos del patriarca Abraham, se conoce a Dios, pero no hay una nación que le adore a Dios. No hay alguien especial que reúna a los seguidores de Dios. Y los seguidores de Dios están en medio de un mundo que se descompone en la idolatría. Egipto va a levantar sus grandes dioses. Los caldeos van a tener a sus grandes dioses. Nínive, Asiria, se está levantando para sus grandes dioses. No hablemos de la tierra de Canaán, quienes tienen infinidades de Baal. Entonces Dios va a escoger un pueblo para que le sea su pueblo especial. Un pueblo escogido por Dios. Y esto es lo interesante porque es Dios quien va a ellos. Dios fue quien inició hacia con Abraham. Es Dios quien fue y le dijo a Abraham su promesa. Y esta promesa pasó de generación a generación. Tenemos por lo menos 2 generaciones más. El hijo y el nieto de Abraham recibirán la misma promesa de una nación. Y esto es muy único porque la descendencia de Abraham va a estar viviendo aún en casas de campaña en medio del desierto, yendo y viniendo. No va a ser hasta el tiempo de los bisnietos de Abraham
quienes los llevarán a la tierra de Egipto, a un lugar seguro, y entonces esta familia crecerá para hacerse un pueblo, una nación. Dios va a ellos. Y esto es muy grande porque este pueblo va a ser afligido. Este pueblo va a estar bajo el yugo de Faraón. Y Dios va a volver a ir a ellos para rescatarlos. Y dice la Biblia, con mano poderosa. Dios tiene un pueblo especial para Él. Y Él va a ellos. Siendo fiel a su palabra, Dios cumple con su promesa a Abraham. Toma a este pueblo, toma a un hombre y lo hace líder. Moisés es tomado para sacar al pueblo y dirigirlo en el desierto. Moisés no solo va a ser un dirigente, literalmente va a ser el líder completo que Dios va a poner. Va a ser quien está enfrente de todo. Va a ser a quien Dios le va a dar literalmente sus leyes para que las hable al pueblo. Va a tomar a Aarón, el hermano de Moisés, para que sea el primer sumo sacerdote de un linaje que va a ser especial para él. Dios es fiel a su palabra. A Abraham le dijo que traería una nación de él y entonces viene el tiempo de Moisés y es el tiempo suficiente para que venga la nación. Los toma de Egipto, los saca de servidumbre y los lleva con mano poderosa a Canaán. Y entonces hace milagros grandes, hace victorias grandes para el pueblo. Dios es fiel a su palabra. Él cumple. Esto es muy interesante porque Dios no es cambiante. En Santiago el escritor nos dice y nos explica que Él es diferente a como lo somos nosotros. El primer capítulo de Santiago habla sobre el hombre cambiante, como la ola que es arrastrada, va y viene. Y ese es el estado de muchos hombres. Decimos esto, pero luego recapacitamos y no, hacemos esto. O decimos que vamos a hacer esto, pero entonces por algún motivo damos vuelta a la izquierda cuando prendimos la direccional para la derecha. El hombre es cambiante, Dios no. Él es fiel a su palabra y cumple con esto. Así que el pueblo escogido de Dios es muy especial. Dios se ha acercado a ellos, Dios los ha tomado para ser su pueblo. Y aquí va a ser único. En los primeros versículos, del versículo 6 y 7, nos va a hablar de que este pueblo especial no es especial porque el pueblo sea especial. No hay algo grande para el pueblo para que Dios lo haya escogido. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. No tenías nada especial, Israel, para ser el pueblo de Dios. En comparación a todos los pueblos, eras insignificante. Y si vemos la historia es real. Egipto, hermanos, en el antiguo mundo es la potencia. Fue la potencia. Egipto tuvo un estudio muy grande sobre las matemáticas. Literalmente, Egipto era poderoso. Babilonia, hermanos, tiene el mejor registro en los estudios astronómicos. Las estrellas, los astros. Y su poderío era grande. Su riqueza era grande. Su cultura, hermanos, era tan única que viajó hasta Asia. Babilonia era grande. Asiria, no se diga de este temible enemigo. Era poderoso como ningún otro. Va a conquistar, hermanos, tan grande era Asiria que le va a dar lata, guerra a Egipto. No podemos hablar de los griegos y sus grandes tácticas de batalla. Aún más pensemos en el imperio que va a nacer en Roma.
que por muy malo que podemos verlo, por muy malo que lo plasme en la historia, Roma es un imperio poderoso. En la Edad Media aún va a ser poderoso. Se dice que por lo menos un tercio de las personas van a nacer, van a crecer o van a morir en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Podemos hablar del poderío de Roma. ¿Qué tiene Israel para que haya sido escogido? No hay nada especial en Israel. No hay nada especial en los judíos, más que el amor de Dios y su promesa. Dios escoge a este pueblo por amor a sus padres, por amor a Abraham y a su promesa. Dios escoge a este pueblo. Lo toma y lo hace especial. Dios le da su libertad y le da rescate a ellos, no una vez. En toda la historia del pueblo judío vamos a ver a Dios obrando para con ellos. En el tiempo de los jueces, un tiempo realmente problemático para el pueblo judío, vamos a ver a Dios levantándoles líderes que puedan dirigir correctamente al pueblo en la tierra que Él les dio. Aún en los tiempos de los reyes, Dios enviará a sus profetas para corregirles y advertirles de lo que están haciendo. Dios rescata a su pueblo. Dios está ahí con ellos. No los deja. Ahora bien, hermanos, cuando vemos al pueblo de Dios, cuando vemos estas características o cuando entendemos esto, debemos de notar o ver, hermanos, que el pueblo tenía una cosa que hacer. Así como Abraham tenía algo que hacer, el pueblo también tiene algo que hacer. Dios lo va a tomar como su pueblo especial, pero ellos tienen algo que hacer. Ellos tienen que guardar su pacto. La promesa que Dios hizo, hermanos, no es solo de dar y dar y dar. Un pacto, hermanos, se trata de una parte y de la otra también. El matrimonio es muy parecido a esto. Esto es un pacto entre el hombre y la mujer, en los cuales no solo van a demostrar su amor, sino que se van a unir como una sola carne. Es un pacto. Entonces el pueblo entra en un pacto con Dios, en los cuales también tienen que dar algo. Y esta es su obediencia. Así como Abraham tuvo que escuchar y obedecer, así el pueblo tiene que escuchar. Dice así el versículo 9 y 10. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este es el Dios todopoderoso, fiel a su pacto, fiel a su palabra. De generación a generación, Él puede guardar su palabra. Pero este Dios fiel también dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Esta es la realidad de Dios. Esto es lo que nos muestra a nuestro Dios. Si bien nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es amor, porque literalmente la Biblia dice Dios es amor, también es un Dios que da el pago a quien le aborrece, que cobra a quien le odia. Así que el pueblo tenía una cosa que hacer. Versículo 11 dice así: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.
El pueblo tenía una cosa que hacer: guardar sus mandamientos, los mandatos, los estatutos de Dios, para ser ese pueblo especial, para mantener ese lugar especial. Y es porque el pueblo tenía algo que hacer en esta tierra. Dios no va a levantar un pueblo nomás porque sí. Dios no se va a encelar de los otros ídolos diciendo, ellos son falsos y tienen naciones adorándoles, voy a ser mi nación misma. No, este pueblo tenía una misión. Ellos tenían que ser santos. ¿Recuerdan cómo inicia el versículo, el primer versículo? Pueblo santo. Ellos tenían que ser diferentes de las naciones. Tenían que mostrar la luz en medio de este mundo. Este fue su pueblo escogido, el pueblo especial de Dios. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto, hermanos? ¿Por qué tocar el pueblo de Dios? Porque hoy en día hablamos de un pueblo espiritual. Romanos, el apóstol, nos va a hablar de cómo es que el pueblo va a faltar a esto. El pueblo judío va a faltar al pacto con Dios. Y este pueblo especial va a ser desechado. Hoy en día, hermanos, cuando usted hace un contrato con cualquier persona, compra, venta, renta, lo que usted haga, cuando el contrato se incumple, cuando hay una falta al contrato, ¿qué es lo que se hace? Algunas personas dialogan para llegar realmente a una nueva situación, pero la realidad de las cosas es que cuando un contrato se falta, hay una penalización, hay un pago que hacer en cualquier lugar. Cuando hablamos del pacto de Dios con su pueblo especial, también hablamos de que hay una penalización. Lamentablemente, esto es realmente fuerte porque es literalmente alejarse de Dios. El romper el pacto con Dios lleva a penalizar el estar alejados de Él. Y el pueblo judío, hermanos, va a romper su pacto. Ahora bien, ¿cómo conocemos esto? Bueno, el apóstol Pablo nos escribe en sus diferentes cartas que aquel que no acepte a Cristo Jesús no puede entrar en el nuevo pacto que Dios tiene para con el mundo. Ya no para con una sola nación, una nación física, sino para que el mundo entre en la nación espiritual de Dios. Bien, con este mensaje terminamos el Antiguo Testamento hablando del pueblo de Dios. La semana que viene iniciaremos con el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que conlleva este nuevo pacto? Pero hay algo que sí quiero que nos quedemos, hermanos. Tenemos que entrar en el pacto con Dios para ser parte de su pueblo. Desde la antigüedad, el Nuevo Testamento y hasta hoy en día, Dios está ahí, acercándose a nosotros. Dios está ahí buscándonos. Está ahí para darnos salvación, para ser nuestro sostén en los tiempos difíciles. No porque seamos especiales, no porque tengamos un valor demasiado alto, sino por su amor, por su promesa. Y nos pide que seamos obedientes a sus mandatos. Me es difícil pensar, hermanos, que el mundo, la creación, lo más grande que Dios creó en esta tierra es el ser humano, pero también el ser más rebelde es el ser humano. Dios pide obediencia para su nuevo pacto, para ser parte de esta nación espiritual. Si uno no va a hacerlo, Dios va a dar nuestro pago.
Y no hay un término medio. No hay una manera de decir es que soy neutral en el problema que tiene Dios con el mundo. No, vas a estar con Dios o vas a estar en contra de Él. Vas a ser su nación, vas a ser su pueblo o vas a ser ese extranjero, ese extraño, a cual Él va a destruir. Vamos a orar, hermanos, y voy a dejar así el lugar. Bendito Padre Celestial, tú que tienes misericordia para con nosotros. Tú, Padre, que has esperado, has dado el tiempo, Padre. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por el hecho de que hoy podemos ser parte de tu nación, de tu pueblo escogido. Te damos gracias, Padre, por mis hermanos. Y te pedimos, Padre, que podamos ser obedientes. Que podamos entender, Padre, lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú buscas de nosotros. Nuestro propósito es resplandecer, no por nosotros mismos, sino por ti. Ser luz en medio de las tinieblas. Llevar al perdido, Padre, al camino correcto. Te pido entonces, Padre, para que podamos ser obedientes y podamos ser ese pueblo santo, escogido, único para ti. Te pido por cada uno de nosotros, para que podamos aprender de tu amor, para que podamos aprender de tu misericordia, para que, Padre, podamos ser ejemplo de humildad y sencillez. Te pido por mí y por mis hermanos, para que podamos estar ahí al servicio, pero sobre todo, Padre, para que podamos decir la verdad sin temor de este mundo. Que podamos, Padre, hablarle a las personas que están perdidas. Que nuestro mayor temor sea el perderte y no el perder nuestra vida. Te pido por mis hermanos y te pongo en tus manos, Padre, las vidas de aquellos que aún son extranjeros, de aquellos que aún no han venido a tus pies. Padre, ten misericordia para con ellos y ayúdanos. Ayúdanos a compartir la verdad y a ser ejemplo para que ellos te puedan conocer. Te pido, Padre, por esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.